Bueno, buenos días. Vamos a empezar la webinar de hoy. Bienvenidos. Y bueno, eh, algunos buenos días, yo creo que la mayoría. Así que bueno, vamos a empezar la webinar de hoy. Se trata sobre el tema de resolución de problemas, el análisis de causa raíz y la gestión de soluciones. Es decir, cómo vamos a gestionar todo ese proceso, que muchas veces se cree que es uno solo o solamente con un proceso de investigación alcanza, pero también hay un tema que es importante, que es el tema de la gestión de soluciones. Bien, en principio me presento, algunos me conocen, otros no tanto. Mi nombre es Augusto Costantino, soy director de Sologic en Latinoamérica, soy especialista en análisis de causa raíz y resolución de problemas. Y bueno, soy ingeniero, he realizado especializaciones en ingeniería en calidad y también soy docente de la Universidad Tecnológica de Buenos Aires en las maestrías de calidad y en el posgrado de gestión de activos. Bien, eso es un poco quién soy yo para que me encuentren y me digan un poquito más, entiendan quién soy. Bien, el temario de hoy, vamos a hacer una reunión de una hora, como mucho. La idea es mostrar cómo es la gestión de problemas, ¿sí? Que va a ser lo primero, y cómo está compuesto también la relación con la resolución de problemas, y cómo está compuesto esto por una investigación de eventos, qué función tiene el análisis de causa raíz dentro de esto, y sobre todo un tema muy, muy importante que, digamos, casi lo central de esto, que es el seguimiento de las acciones o la gestión de soluciones. Así que bueno, esto vamos a ir corriendo un poco la presentación. Bien, acá quiero arrancar por el tema de qué es la gestión de problemas. Digamos, qué es lo macro, ¿no? Lo más amplio de lo que es la investigación, que abarca la investigación de incidentes y el seguimiento de soluciones y una gestión completa. ¿Qué es la gestión de problemas? Este es un término que viene mucho de, hace muchos años se inició en el área informática, en el área tecnológica, ¿no? Cuando había que resolver los incidentes técnicos, se creó lo que se llama la gestión de problemas o la administración de problemas. De ahí viene este término, ¿no? Del diccionario ITIL, que es la parte técnica, la parte tecnológica. En realidad toda la gestión de problemas es un proceso completo para tratar de reducir el riesgo de los problemas, ¿no? Y estos cómo impactan en los procesos. La idea de todo esto es que, digamos, es un proceso completo, no solamente en la parte de investigación, sino que arranca mucho antes con una evaluación previa del, digamos, del equipamiento, del proceso, de la máquina, de la parte, de lo que sea, para tratar de detectar cuáles son los puntos críticos para controlarlos, o los puntos críticos que pueden fallar, o dónde se pueden presentar los problemas. O sea, arranca de un proceso bastante anterior, ¿no? Que hoy está muy vinculado a lo que es el análisis de riesgo, para ver cuándo pueden fallar los equipos o cuándo puede pararse un proceso. Arranca desde ahí y después viene todo el proceso, ¿no? El proceso de eh, qué pasa cuando sucede un problema, cómo se gestiona, cómo se hace, cómo se investiga y cómo se hace todo el proceso de las soluciones y el seguimiento de esas soluciones. Básicamente es eso lo que es la gestión de problemas, o el proceso completo, ¿sí? Identifica los problemas más significativos. Al hacer un análisis de riesgo, se puede detectar cuáles son las partes o las partes del proceso, parte, equipamiento o tecnología o software o lo que sea que puede fallar, ¿no? O que tiene más probabilidad de fallas. Entonces ahí podemos identificar dónde estarían los posibles fallos, ¿no? Los posibles errores que se pueden identificar. Y básicamente incluye el análisis de causa-raíz, o sea, toda esta gestión incluye el análisis causa-raíz como un proceso en sí mismo de investigación de evento, ¿no? Del incidente en sí, o sea, lo que nosotros conocemos como las prácticas o las metodologías básicas, ¿no? Que incluyen
de las básicas a las más complejas, o sea, la espina de pescado, 5 por qué, los árboles de fallas, inclusive los procesos más armados como Zoology, Kepner y ICAM, bueno, Reality Charting, o sea, todos esos métodos, esas prácticas que se utilizan para hacer el proceso de investigación. Pero en realidad el proceso de la gestión de problemas es un proceso completo, ¿no? Ahí hay un esquema donde pueden ver, por ejemplo, cómo se presenta, qué pasa cuando se produce un evento, ¿no? Hay un estado normal, ¿sí? Eh, digamos, yo previamente yo tengo un procedimiento, una definición de cuáles son esos riesgos, las partes que pueden fallar, o sea, yo hice una evaluación previa de todo eso, y cuando pasa algo, ¿no? Como está acá, pasa algo, sucede algo, ocurre un incidente, bueno, ¿cómo respondo a ese incidente? ¿Sí? Hay una respuesta, hay una contención, si es un accidente hay que contenerlo, si es un equipamiento hay que tratar de que vuelva a funcionar el equipo, la máquina o el proceso otra vez, si hay un evento que es relacionado con un accidente no grave, pero un accidente no tan grave, se puede contener y se puede seguir ese proceso. O sea, todo, todo el proceso completo. O sea, la respuesta a ese incidente, después cómo se analiza, cómo se investiga, ¿no? Qué prácticas, qué técnicas, qué métodos utilizo, cómo hago el seguimiento de las acciones correctivas y después cómo comparto esa información. O sea, es un proceso completo. Todo eso es el proceso o la gestión de problemas, ¿sí? Resumiendo, la gestión de problemas arranca desde que eh, definimos el procedimiento de cómo actuar ante cualquier evento hasta que las soluciones son aplicadas, son terminadas, son verificadas, validadas, y las puedo comunicar, ¿no? Las puedo comunicar a la gerencia, a otro equipo, o transmitir para que se tomen también acciones parecidas quizás en otro proceso. En el medio de todo eso está un poco lo que ustedes tienen ahí en esa imagen, que es todo el proceso este que comentamos, ¿sí? Este es el proceso completo, la gestión de problemas, ¿sí? Y es algo que no siempre está muy claro, que siempre no están definidos previamente, entonces cuando pasa algún evento, cuando pasa algún problema, buscamos a quién lo puede resolver, quién tiene determinada habilidad o práctica para entender los problemas y tratar de resolverlo, o quién conoce determinadas prácticas o métodos que puedan hacer que el problema se aborde y se resuelva. O sea, si no están definidos esos procesos, ¿no? Ahí vamos a tener precisamente un problema que es que no sabemos quién lo va a abordar, quién lo puede hacer y cómo se puede hacer. Entonces, es muy importante tener todo este proceso completo definido desde antemano, de antes que sucedan los eventos. Bien, como decía recién, este proceso de gestión de problemas abarca lo que es la resolución de problemas, no propiamente dicha, ¿sí? Como veíamos recién, o sea, la aplicación de las prácticas de análisis de causa raíz. Tenemos que ser conscientes que en todas las organizaciones hay problemas. Es decir, las organizaciones, por más que no lo acepten, tienen problemas, ¿sí? Y la mejora continua, la mejora de los procesos, se basa en resolver problemas. Eso pasa siempre. O sea, los problemas van a estar, estuvieron, van a seguir estando. La idea es que si tenemos un sistema de gestión instalado en la organización, es para gestionar procesos, para gestionar prácticas y gestionar la organización completa. Pero los problemas surgen y bueno, con desvíos de esos procedimientos, con cambios, con diferentes situaciones que se presentan, amén de que estén los sistemas de gestión certificados, inclusive también con las normas ISO o como sea. Puedo tener un buen sistema de gestión, pero los problemas siempre aparecen, ¿no? Problemas son desvíos, cambios, diferentes tipos de problemas, por accidentes, por paradas de equipo, por reclamos de clientes, por lo que sea, siempre va a haber problemas. Entonces, por más que tengamos el mejor sistema de gestión instalado, certificado, funcionando, siempre los problemas van a existir. Y a veces van a ser
simples, que los puedo resolver muy fácilmente, que puedo aplicar de prácticas muy simples y que puedo resolverlos, o a veces no son tan simples, sino que son complicados o quizás más complejos aún, donde necesito de otras habilidades y necesito de otras personas también para que lo aborden y para que lo investiguen. ¿Mm? También está el tema de toma de decisiones dentro de lo que es la resolución de problemas. Hay que tener en cuenta que tomar decisiones no es resolver los problemas, ¿no? Eso hay que entenderlo. La resolución de problemas aborda un proceso de investigación. La toma de decisiones va en función de alternativas que puedo tener para tomar algún camino definido, que no siempre puede ser una solución a un problema, sino quizá puede ser una decisión enfocada al mejor camino posible en ese momento. Muchas veces también los problemas son de difícil resolución y es necesario tener personas con cierta habilidad para abordar problemas y prácticas muy sólidas para investigarlos, ¿no? O sea, es importante tener en cuenta que esto también puede suceder. Y el foco para resolver problemas es llegar a soluciones eficaces, ¿no? Es decir, hacer que las soluciones que se aplican sean soluciones que eviten la recurrencia del problema, ¿m? O por lo menos mitiguen en un gran porcentaje que ese problema no vuelva a suceder. Eso es básicamente lo que podemos considerar como resolución de problemas, ¿sí? Pero vayamos ahora al contexto amplio. Recién hablamos de gestión de problemas, ¿no? Como un proceso completo donde yo tengo el antes y el después del problema y de toda esa gestión, ¿sí? Y en el medio está la resolución de problemas, ¿sí? ¿En qué se enfoca la resolución de problemas? Y acá hay un tema que quiero aclarar muy bien y que forma la base de este webinar, que es que no solamente resolver problemas se hace con las prácticas o los métodos de análisis de causa raíz. Y si yo tengo un buen método de análisis de causa raíz, voy a investigar y voy a tratar de llegar a soluciones, ¿sí? O un método simple o prácticas simples, lo que sea. No solamente es necesario un análisis de causa raíz, una investigación para llegar a las causas, ¿no? Las causas raíces, ¿no? O las causas más probables. Necesito de algo más. Y eso está incluido dentro de lo que es la gestión de soluciones. O sea, necesito cerrar el proceso. Y esto es lo que muchas veces pasa en muchas organizaciones, que la organización tiene esta parte de los procesos, tiene definido cómo investigar, qué prácticas usar, tiene facilitadores, pero los problemas vuelvan a ocurrir. Y mucho de esa recurrencia se debe a que no es eficaz la gestión de solución, que no se terminan de cerrar la solución, que las soluciones se dilatan en el tiempo, esas soluciones que no se cierran, se quedan y después se cierran de apuro, se cierran porque sí, ¿no? Entonces, ahí hay un gran fallo donde el proceso completo de gestión de problemas no va a funcionar, ¿sí? No solamente por el principio que yo puedo tener un buen análisis de riesgo y evaluar muy bien las máquinas, los equipos, y todo, ¿no? Y todos los procesos, sino que tengo que ir hacia el final. Y el final es una gran deficiencia que se da, que es en el seguimiento y la aplicación de la solución. Por eso hay que tener en cuenta que la resolución de problemas no es solamente un análisis de causa raíz, sino que está acoplada a una gestión o un proceso de solución. ¿Mm? Esto muchas veces el método de análisis de causa raíz o el procedimiento que la organización tiene para aplicar las prácticas de análisis de causa raíz incluye esta gestión de soluciones y eso está muy bien, porque ahí sí está incluido, está integrado, es decir, cuando yo llego a soluciones, cómo es el proceso final, ¿sí? Cómo es el proceso que sigue. Ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo serían estos procesos. Pero hay que tener en cuenta esto. La resolución de problemas tenemos la parte de investigación, el análisis de causa raíz y la parte de gestión de soluciones, que es el seguimiento de todas las gestiones. Muchas veces, como digo, está integrado dentro del mismo método de ACR, entonces eso funciona bien, ¿sí? Pero hay muchos métodos
o prácticas, no son métodos, sino que son técnicas, ¿no? O herramientas que las podemos enumerar que son las simples, ¿no? Por ejemplo, el 5 por qué, la espina de pescado, o el árbol de fallas, o digamos, hay prácticas que me permiten detectar cuáles son las causas, o las causas básicas, o las causas inmediatas, o las causas principales, llamémoslo como sea, pero no contienen todo el seguimiento de la resolución, ¿sí? De la gestión de soluciones, ¿sí? No contienen todo eso que es necesario tener para cerrar el evento, ¿no? Cerrar la investigación del evento. Entonces, eso es muy, muy importante tener en cuenta porque muchas veces no sucede, no funciona. Bien, ¿cómo es la gestión de problemas? La gestión de problemas, vamos a verla como estos engranajes, como esta secuencia. ¿Qué pasa con la gestión de problemas? La gestión de problemas podemos definirlo en 4 etapas, ¿no? Una secuencia de 4 pasos. Podemos definir la gestión de problemas que requiere una planificación. ¿Qué significa planificar los problemas? Un poco lo que yo decía recién con respecto a los procedimientos previos, ¿sí? Tener en cuenta en esos procedimientos qué tipo de eventos pueden suceder, si son eventos simples, medianos, catastróficos, grandes, accidentes, lo que sea, donde en esa planificación yo puedo decir qué voy a investigar y qué no, quién lo va a hacer, a dónde se enfoca un determinado tipo de problemas, por ejemplo, si son accidentes graves, si son problemas como incendios, explosiones, cambios grandes, o problemas simples, ¿no? Puedo definir qué área, qué sector, qué grupo de personas, con qué capacidad yo necesito, eh, con qué capacidad de personas necesito trabajar para que puedan hacer una buena investigación. Eh, qué áreas, qué sectores están involucrados dentro de ese proceso de investigación, qué, qué indicadores voy a utilizar para saber cómo está evolucionando el proceso de gestión de problemas. O sea, tengo que planificarlo. También incluye el riesgo, que la evaluación de riesgo con prácticas, por ejemplo, una de las más comunes es el ANFE o el FEMEA, ¿no? Para los equipos, para los equipamientos, con el índice, el NPR, ¿no? Los indicadores de criticidad, ¿no? Esos también, para una planificación dentro de lo que es la parte de equipos, también es importante utilizarla. Es decir, que previamente la gestión de problemas tiene una planificación. Los problemas los tengo que planificar. Inclusive dentro de esa planificación yo tengo que definir el equipo de facilitadores, el equipo de investigadores, qué habilidades deben tener, quiénes son, cómo está formado el equipo, cómo se gestiona, qué tipo de eventos recibe cada uno de los facilitadores para investigar. No todos los facilitadores tienen las mismas habilidades, ¿no? Entonces, es posible que algunos de ellos eh, tengan una mejor tendencia a investigar un tipo de eventos y otros no. Es decir, toda esa gestión tiene que estar definida. Por eso es muy importante tener en cuenta que la investigación de problemas o la gestión de problemas dentro de la organización también puede formarse como un área, inclusive en organizaciones grandes, como un sector propio, ¿no? Un sector donde tiene personas que trabajan full time, ¿no? Que son investigadores, ¿no? Que es un grupo interesante, un grupo importante, grande, chico, como sea, pero son personas que se dedican a la investigación de eventos de cualquier tipo. Entonces están preparados para investigar diferentes tipos de eventos. Esto también está dentro de la planificación. En organizaciones más chicas, de estructura más chicas, no están dedicados a full time, puede ser que sea un part-time, pero también están definidos aquellas personas con esas habilidades para investigar. Eso está todo dentro de la planificación. Después, cuando sucede algún evento que haya que investigar, bueno, ahí se dispara la necesidad de investigar algún evento y ahí se define, según quién lo va a hacer, quién lo va a abordar, y dentro de ese proceso de investigación están las prácticas, las técnicas, herramientas y métodos que se van a utilizar. O sea, dentro de ese proceso de investigación ya está
la aplicación práctica de todo lo conocido, ¿no? De todos los eventos, de todas las prácticas que se conocen y la investigación propiamente dicha. Entonces acá ahora vamos a separarlo y vamos a ver un poco más en profundidad cómo se hace este proceso de investigación. Y a continuación es el seguimiento de las acciones, ¿sí? El seguimiento de las acciones que yo les decía recién. La resolución de problemas está insertada acá, en investigación de eventos y en el seguimiento de las acciones. Esto está dentro de la gestión de problemas. Entonces, todo ese seguimiento de acciones, que ahora vamos a ver también un poco más en detalle cómo sería un proceso amplio, genérico, ¿no? Y todo este proceso de seguimiento de acciones también tiene su secuencia y su práctica. También está realizada por personas especialistas, normalmente está liderada por los mismos facilitadores que hicieron la investigación, trabajan con el equipo, ¿no? Y acá están más involucrados las personas que tienen que realizar la práctica de resolver el problema, ¿no? La parte técnica, ¿no? La ejecución. Y esto es la parte del seguimiento de las acciones. Como consecuencia de este seguimiento de las acciones, yo voy a volver en el próximo paso, digamos, de esta gestión, a evaluar los resultados. Es decir, si yo planifiqué, tengo ahora que evaluar cómo funcionó todo eso. Es decir, planifiqué primero todo el proceso, los procesos de investigación, como serían las acciones, se hizo la investigación del evento, se hizo el seguimiento de todas las acciones y voy a evaluar los resultados. Cuántas investigaciones se cerraron, cuántas están pendientes, quién las hizo, qué equipo trabajó, quiénes fueron los participantes, qué resultado tuvo la aplicación de las soluciones, si las soluciones fueron eficaces o no, si quedaron a mitad de camino, si hay repitencia de los eventos, ¿no? Algún evento que no quedó bien resuelto, por qué pasó, qué cantidades, todo esto se puede armar todo un plan de indicadores con estadística y todo para evaluar el resultado de este proceso de investigación, ¿no? De estos procesos completos de gestión de problemas, ¿sí? Es decir, en función también de esos resultados voy a ir ajustando la planificación. Esto es típico proceso de mejora continua, ¿no? Y muy similar a lo que es el PDCA que todos conocemos, ¿no? Que esto es, la rueda de Deming, ¿no? También conocida. Esto es exactamente eso. A partir de esos resultados, de esos indicadores, yo voy a empezar a modificar o cambiar o mejorar la planificación. Y ahí vuelvo a hacer todo el círculo. Pero este es el esquema macro, ¿sí? Entramos acá en el esquema macro. Planificamos cómo hacer el proceso de investigación, toda la gestión de los problemas, hacemos los procesos, las investigaciones, aplicamos las acciones a través de soluciones y evaluamos los resultados. Y esos resultados van a tener que ir a confirmar la planificación que está funcionando bien, a mejorarla o a hacer determinados cambios en todo sentido. Esto es gestión de problemas, un proceso amplio de gestión de problemas. Bien, ¿cómo sigue esto? Bueno, vayamos ahora, como yo les decía, a separar dos instancias, la investigación del evento y el seguimiento de las acciones. Bien, la investigación del evento, acá aplicamos las prácticas, métodos y herramientas técnicas de lo que es el análisis de causa-raíz. Acá está la aplicación directa. Y también es un proceso de mejora continua. Acá cualquier práctica de investigación tiene estos pasos que son 4 pasos genéricos, ¿sí? Amplios, ¿sí? Que son, primero, la búsqueda de la información. Siempre en cualquier proceso de investigación arranco por la búsqueda de la información, sigo tratando de entender el problema a través de un enunciado del problema, trato de visualizar lo que pasó, trato de entender lo que pasó. Es muy importante, siempre yo lo digo, que para tratar de investigar algo, para tratar de ver qué pasó y tratar de buscar soluciones, lo primero que hay que hacer es entender el problema. Cuando uno entiende el problema, tiene prácticamente el 50% del problema resuelto, ¿sí? Porque ya sabe cómo sabe, ya lo enfocó. Vieron que normalmente cuando cualquier investigador arranca, empieza a buscar
primeros datos, informaciones, evidencias, ¿no? Y a su vez trata de ir hilvanando cómo sucedieron las cosas, por lo menos en una línea de tiempo, en un marco amplio, pero la idea es tratar de entender lo que pasó. Entonces, entre buscar los datos y este proceso de enunciado del problema, yo voy entendiendo lo que pasó. Después voy a hacer un proceso de investigación, ¿sí? Acá voy a aplicar la técnica, herramienta práctica, la que esté definido en el procedimiento, ¿sí? Acá es el proceso de la investigación ya propiamente dicha, cómo lo voy a resolver. Y después, ahí entro en la definición de soluciones y me ligo ahí con todo el proceso de gestión de soluciones, ¿sí? Que ahora vamos a ver también, y después sigo a través de, otra vez, la búsqueda de datos, información, o sea, volver al principio. Esto puedo hacerlo en un ciclo o puedo ir cerrando la investigación ya por este lado. Bien, vamos a entrar un poquito más en detalle en cómo es un proceso de investigación, un proceso de análisis de causa raíz, aunque yo comenté algunas cosas, vamos a verlo un poco más en detalle. ¿Cómo es un proceso? Vamos a ampliar un poco. El proceso es, acá hay 5 pasos, porque hemos agregado acá un paso más, que es el de redactar el informe final. Es decir, voy a recopilar los datos, hacer el enunciado del problema, hacer la investigación a través del análisis de causa raíz, a buscar las soluciones y hacer un informe final, que podemos decir informe final o un informe, ¿no? Para presentación, cuando está el trabajo terminado, cuando está avanzado o alguien que quiera saber más. Entonces siempre hay un proceso de información y de comunicación. Vayamos a trabajar con cada una de estos temas. ¿Qué es recopilar y administrar los datos? Bueno, acá al principio hay que tratar de buscar la mayor cantidad de datos y evidencia posible de cómo sucedió el evento. Todo tipo de datos sirve. Acá prácticamente el facilitador está asignado, por eso yo les decía que si tenemos un equipo de investigación que trabaja investigando diferentes temas, entonces acá empieza a trabajar ya el equipo de investigación en forma directa, ¿sí? Se dispara una necesidad de investigación, entonces acá ya actúa el equipo. No es necesario, eh, quién es, quién sabe, quién lo puede hacer, quién no lo puede hacer, quién conoce un poquito, bueno, pasáselo a esta persona, mandáselo a esa área, y después vienen los apuros, los problemas, la persona que no sabe cómo trabajar bien, que no conoce muy el método, cómo armar el equipo, bueno, empiezan todas esas distorsiones. Mientras que si la organización tiene un equipo de facilitadores ya formado con diferentes áreas, diferentes sectores, automáticamente cuando suceda algún evento y se dispara alguna necesidad de investigación, va a actuar cualquiera de esos facilitadores. ¿Qué va a hacer en el primer paso? Va a juntar el equipo, básicamente va a designar un equipo de trabajo, el facilitador o juntamente con el dueño del problema, ¿no? El dueño del problema es la persona que necesita que se resuelva ese problema. Entonces, ahí empieza a trabajar la persona, el facilitador, con el equipo, ¿sí? Y empieza a buscar los datos y las evidencias. Y acá vamos a hacer un gran relevamiento de datos. Vamos a tratar de buscar toda la información posible. El equipo busca datos, evidencias, informes, registros, videos, fotos, partes rotas, eh, software, archivos de software, lo que sea. Entonces, acá empezamos con el proceso, el primer paso, que es el proceso de recopilación y administración de datos. El segundo paso es el enunciado del problema, o sea, tratar de entender lo que pasó. Y a eso es muy importante, es una parte muy crítica porque acá el equipo se sienta a trabajar, entendió el problema, sabe dónde es el impacto, tanto real como el potencial, sabe las veces si hubo alguna frecuencia o se pasó este evento anteriormente, conoce dónde pasó, qué pasó, quiénes estuvo involucrados, cuáles fueron los costos relacionados con este evento, es decir, todo el problema. Y fundamentalmente, ¿cuál es el problema? ¿Mm? Entender cuál es el problema, porque ese es el punto de disparo del proceso de investigación eficaz. Entender lo que sucedió y saber cuál es el problema, por dónde arranco, qué es lo que quiero investigar. Muchas veces está muy claro, muchas veces está un poco difuso, entonces hay que ponerse de acuerdo en tratar de entender y ver cuál es ese punto de arranque. Entonces acá se define. Después, en el tercer paso, ya aplicamos el proceso de investigación propiamente dicho. Ya acá utilizamos las prácticas, utilizamos
la causa-efecto, que es diría que casi todas las investigaciones enfocadas en lo que son las prácticas de análisis de causa-raíz están basadas en la causalidad, o sea, en la causa-efecto. Entonces acá todo este proceso se hace, todo el proceso de investigación, trabajando con prácticas de ACR que están involucradas, están relacionadas con la causalidad, o sea, con la causa-efecto. Entonces acá tenemos los 5 por qué, los Ishikawa, rol de fallos, Zoológica, Metrego, AICA, bueno, todos esos métodos, ¿no? El Reason, están todos relacionados con la causalidad, la causa-efecto. ¿Sí? Acá se utilizan diferentes gráficos, prácticas, o sea, ya el método en sí mismo, ¿no? El método puro, ¿sí? Y acá lo que el resultado de todo esto va a ser el paso 4, las soluciones, la definición de soluciones, soluciones eficaces que hacen que el problema no vuelva a ocurrir. Entonces acá vamos a identificar como resultado de esa investigación el análisis de causa raíz ya propiamente dicho, ¿sí? Bien, y acá se elabora, digamos, un plan de acción. Y que acá, en esta parte, es donde después empiezan los fallos. Por eso que esto lo vamos a vincular ahora con el seguimiento de las soluciones, que es la otra parte del proceso de resolución de problemas, ¿sí? Acá tenemos una vinculación. Muchas prácticas de ACR terminan acá, en definir cuál es la causa principal, ¿sí? Y hasta por ahí nomás definir alguna solución. Y muchas veces quedan ahí. Después, bueno, ¿quién la hace? ¿Cómo se sigue? Bueno, y ahí es otro paso, otra secuencia. ¿Sí? Bien, básicamente también tenemos que tener en cuenta que podemos hacer informes de todo tipo, ¿no? Los informes tienen que estar al principio, a la mitad del proceso, cuando la gerencia lo quiere, para mostrar cómo está avanzando el proceso de investigación también y la investigación en particular. Entonces el informe no solamente es al final, sino que puede ser en cualquier parte del proceso. Es muy importante saber tener informes para hacer todo esto. Bien, vayamos a la otra parte que es el seguimiento de las acciones. Es decir, hasta ahora identificamos soluciones, sabemos cuáles son las soluciones, pero ahora entramos en esta nueva secuencia. Primero, planificar la solución, ¿sí? Es decir, del proceso de investigación propiamente dicho, yo lo que tengo es el plan de soluciones. O sea, yo saqué ahí una cantidad de soluciones y esas soluciones me van a dar un responsable, una fecha y acciones, ¿sí? Es decir, yo puedo poner una solución de resolver algo en un equipo o de mejorar una parte o de resolver algún accidente, entonces tengo que actuar sobre equipamiento, sobre procesos, sobre máquinas, sobre instalaciones, sobre software, lo que sea, acá saco un plan de acción. Ese plan de acción es para una solución determinada, está involucrado el responsable y la fecha. Ese responsable puede ser responsables para diferentes tareas dentro de una misma solución o un responsable para evaluar el seguimiento y el avance de toda la solución y cómo va siendo implementada. Entonces, acá tenemos dos cosas, la definición de las soluciones y la tarea, el plan de cómo esa solución va a ser implementada. Muchas veces fácil, son cosas simples como escribir un procedimiento, modificar un procedimiento, y otras son más complicadas como estar involucrado equipamientos, cambios, ¿no? que son más difíciles de trabajar. Pero acá tenemos que tener un plan. Esta es la primera parte de la gestión de soluciones. Después, la implementación. Acá vamos a implementar todas las soluciones. ¿Sí? Va a ser el responsable fecha, ¿no? Con responsable y fecha vamos a tener ese seguimiento y vamos a ver el proceso de implementación, o sea, la parte práctica, cómo se van haciendo esas soluciones. Después, acá vamos a tener la verificación y la validación, que es cómo ir cerrando las soluciones, y después es un proceso también de comunicar las soluciones también. Vamos a entrar ahora, quiero detallar un poquitito más estas acciones al igual que lo hice anteriormente. Entonces yo digo que el proceso en sí mismo de gestión de soluciones tiene 5 pasos, al igual que el proceso de investigación que también tenía 5 pasos. Es decir, que yo no desmerezco, digamos, de alguna forma,
esta parte del seguimiento de las acciones. Es más, hago mucho hincapié en que una de las grandes fallas de por qué los problemas se vuelven a repetir es porque la gestión de soluciones no está firme, no está sólida, ¿sí? No tiene un seguimiento correcto, no tiene una secuencia, no tiene una definición y un cierre para ver si eso funcionó bien. Entonces, este es el proceso que hay que tener en cuenta. Y también, como decía, este proceso puede estar incluido dentro del análisis de causa-raíz, la práctica o el método de análisis de causa-raíz, ¿sí? Haciendo un todo, haciendo que la resolución del problema sea como un paquete, ¿no? Que incluya la práctica de ACR, que también incluya la gestión de soluciones. Entonces es un método que eh, tiene todo esto. Hay métodos que los tienen, ¿sí? Pero hay otros no, que son herramientas más simples o técnicas más simples, no incluyen eso. Entonces tengo que armar un procedimiento que sería un método de resolución de problemas que abarque estos dos aspectos. Bien, ¿cómo funciona esto? Bueno, planifico las soluciones, implemento las soluciones, hago la verificación de la solución, hago la validación y comunico cómo todo este proceso funcionó. Yendo a definir un poco más cada uno de estos, vayamos a trabajarlo. Planificar las soluciones. Bien, acá hay que hacer un plan de trabajo, ¿no? Para implementar. Yo digo, tengo 5 soluciones a implementar, que pueden ser simples o no tan simples, o un mix de diferentes soluciones. Puede haber soluciones que son soluciones eficaces, es decir, que yo con alguna de esas soluciones digo, con esto no va a volver a ocurrir el problema, ¿sí? Porque son soluciones apuntadas a las causas raíces, ¿no? A las causas raíz, ¿no? Entonces, ahí sí, enfocándome en ese tipo de causas que he definido como que son las causas que generaron el problema y que con esas soluciones que yo estoy implementando voy a bloquear el camino causal y voy a hacer que el evento no vuelva a repetirse. O con una gran probabilidad que no vuelva a repetirse. Entonces, si yo tengo esas soluciones, puedo tener ese tipo de soluciones o puedo tener soluciones de entorno, soluciones que apoyen a estas soluciones eficaces, ¿no? A esas soluciones que yo sé que no van a hacer que el problema no vuelva a ocurrir y van a ser un gran soporte. O sea que normalmente, así como en los eventos no tenemos una sola causa, tampoco vamos a tener una solución mágica o una función, con lo cual vamos a necesitar de un paquete de soluciones para consolidar que el evento no vuelva a producirse. Entonces, trabajar este tipo de soluciones, que son soluciones eficaces y buenas soluciones, trabajamos en un plan de implementación. ¿Sí? Ponemos responsable o responsables, o hacemos un responsable de un seguimiento y un responsable de las acciones prácticas. El responsable del seguimiento de esa solución tiene una cantidad de acciones con responsables de cada una de ellas, que esa persona va haciendo la gestión para ver si se van cumpliendo en tiempo y forma lo que se está planificado, ¿no? Con una sola solución, así con todas las soluciones. Entonces, armo el plan de trabajo. Bien, una vez que armé el plan de trabajo, por supuesto, todas estas actividades, no es que el equipo de investigación saca y reparte las actividades y los demás las reciben, como no, esto ya está todo consensuado con las personas que están involucradas, las personas que saben que tienen que resolver estos temas. Entonces no es sorpresa, muy difícil que sea una sorpresa hacer alguna cosa. ¿Sí? Salvo que alguna persona, algún área no intervino directamente y necesitemos de alguna actividad, alguna solución, de alguna acción para apoyar a las soluciones principales. Pero en su mayoría, toda esta responsabilidad y fecha está definido ya de antemano en el proceso de planificación. Entonces, ahora hacemos toda la parte de implementación. Bueno, la implementación es la tarea práctica. Requiere de un seguimiento, requiere de un avance. Acá es donde empezamos a poder presentar los informes de avance de lo investigado, de las acciones y del avance de las acciones. Como decía yo recién, un informe que no es tan final, sino que es parcial. Y acá lo que vamos a hacer, todo el proceso de implementación. O sea, vamos implementando todas esas soluciones. A su vez,
cuando se van cerrando los tiempos de aplicación de esas soluciones, vamos a hacer la verificación de las soluciones. ¿Qué es la verificación de la solución? Es verificar que esa solución se hizo según lo planificado y en el tiempo previsto, ¿sí? ¿Puede haber un atraso? Sí, puede haber un atraso. Lo importante acá es que la solución se haga como está definida. Y lo importante también es definir la solución correctamente. Y esto es otro de los posibles errores que puede pasar en en una investigación donde la solución no está bien definida, ¿sí? Por eso en las soluciones tienen que estar bien definidas, muy claras, muy prácticas, inclusive con acciones intermedias, ¿eh? Si son las soluciones complejas, con un plan de aplicación de esa solución. Y tiene que tener los documentos necesarios, los planos, especificaciones, normas técnicas, todo lo que sea soporte para que eso esté correctamente definido. Una vez que yo definí bien y puedo verificar que la solución sea correcta. Si esa solución no está bien definida, no está clara lo que hay que hacer, es muy difícil también verificar si esa solución es correcta, ¿no? Si se aplicó correctamente. Puede quedar alguna ambigüedad y puede quedar una solución a medio hacer sin que nos lo advirtamos, entonces puede hacer que el evento pueda ocurrir. Pero la parte esta de verificación de solución es donde tenemos que tener en claro que la solución acá se hizo según lo planificado. Si hay algún desvío, hay que tratar de corregirlo, ¿m? O sea, hay que tratar de que esa solución se haga correctamente, y si no está claro, no quedó muy clara esa solución, lo que hay que volver a tratar de revisar, a ver cuál es verdaderamente la solución, la aplicabilidad de esa solución. Eso es un tema bastante crítico porque me puede modificar cualquier eh, eh, proceso de investigación, ¿sí? Porque yo estoy modificando algo. Bien, una vez que yo digo, bueno, verifiqué la solución en tiempo y forma, se hizo como estaba previsto, está correcta, esto está funcionando, hay algo que es la validación, y acá es muy importante. ¿Qué pasa con la validación? La validación es verificar si esa solución está funcionando en el tiempo correctamente, si no se dejó de hacer, si se hizo solamente para una aprobación, si no se tuvo desvíos o no funcionó bien. Entonces, esa validación después de un tiempo es muy importante para determinar que esto está funcionando correctamente. Porque si se deja de hacer alguna actividad, es posible que tengamos una recurrencia del problema. Entonces, validar la solución es un aspecto muy importante dentro de un proceso de seguimiento de gestión de problemas. Y por supuesto, el quinto paso es la comunicación de la solución, ¿sí? O sea, transmitir cómo funcionó, transmitir los resultados de la investigación, que esto se acopla a lo que es, a lo que decíamos antes también como el informe final del proceso de investigación, ¿sí? O sea, yo lo que hago es terminar a hacer un informe final, ver cómo se resolvió todo, cómo se hicieron las acciones, su validación y todo el proceso, y después comunico qué es lo que pasó a otra área, a otro sector, a la dirección, a la gerencia, quien sea. ¿Para qué? Porque se pueden sacar de acá acciones que van a ser acciones correctivas, ¿sí? Van a estar dentro de lo preventivo, ¿sí? Porque funcionaron bien, y puedo sacar que estas acciones hagan que prevengan resultados o situaciones similares. Entonces, eh, es un proceso, digamos, que podemos, que es importante verlo, el tema de comunicación, porque realmente es importante eh, que otras áreas, otros sectores también se enteren de cómo sucedió. Bien, acá cierra un poco el proceso de seguimiento de acciones, pero vayamos ahora a lo integral para hacer un cierre ahora de cómo funcionaría todo este esquema completo. Nosotros al principio yo había hablado de lo que es la gestión de problema macro, ¿no? Había dicho que hay una planificación, que esta planificación, esta gestión hay que planificarla, que tenemos que tener procedimientos de planificación de cómo, quién tiene que actuar, qué se va a revisar, tenemos que tener análisis de riesgo, todo eso que había dicho al principio. Definíamos las prácticas y métodos de utilización de análisis de causa raíz, el seguimiento a través de esas acciones y los resultados. Entonces, acá bien tenemos y podemos linkear
los dos aspectos muy importantes. Del análisis de causa raíz sale otro bucle que es el proceso de investigación, que habíamos visto recién. O sea, todo el análisis de causa raíz con la búsqueda de datos, enunciado del problema, investigación, gestión de soluciones, y se vincula a través de la gestión de soluciones, a través de la planificación de las soluciones, implementar las soluciones, verificar, comunicar y volver a ver cómo funciona la planificación. Y ese mismo bucle, la salida de esa comunicación, sale al seguimiento de las acciones y los resultados en el esquema completo. Es decir, funciona como un doble bucle de realimentación. Por un lado, salgo en la parte donde es el proceso de investigación, lo vinculo con el seguimiento de gestión de soluciones y vuelvo a entrar otra vez a la rueda principal de gestión de problemas para verificar que todo el esquema de planificación y gestión completa funcione correctamente. Es decir, esto es el marco completo, ¿no? Cómo funcionaría un esquema de realimentación combinado, ¿sí? Vamos de un macro y vamos hacia los dos aspectos muy importantes que yo comentaba al principio, que son la resolución de problemas. En cuanto al análisis de causa raíz y la gestión de soluciones. Bien, esto es el macro, ¿no?, de lo que es la gestión de resoluciones, una presentación, ¿sí?, así amplia de cómo sería un sistema de gestión, ¿sí?, Eh, para precisamente enfocarnos en los problemas. Tengamos en cuenta también algo muy importante que allá lejos, hace tiempos, cuando Japón empezó a trabajar en los procesos de mejora continua, no había normas ISO, no había sistemas de gestión de calidad, de gestión ambiental y esas cosas. Y en Japón empezó a trabajar Deming con sus sistemas de mejora continua, que empezaron a trabajar Deming y otros en Japón, empezaron a trabajar con las prácticas de mejora continua relacionadas con la resolución de problemas. Y esto se convirtió en sistemas de gestión. Por eso los japoneses, mucho más avanzados dentro del mundo de la gestión, tienen procesos y procedimientos quizás mucho más sólidos y mucho más efectivos de hace muchos años, inclusive de lo que era Occidente, ¿no? Que Occidente trabajaba en ese momento todavía con el taylorismo, ¿no?, y otro tipo de prácticas bastante diferentes, ¿sí? Pero básicamente la gestión de una organización se basa en el poder de cómo resolver los problemas, ¿sí? Podemos tener, como decía al principio, el mejor sistema de gestión ISO instalado, pero si no sabemos resolver efectivamente los desvíos de su sistema de gestión, va a ser muy difícil que el sistema permanezca, el sistema crezca y la mejora continua se instale dentro de la organización. La gestión de problemas en ese sentido es fundamental. Las normas ISO, por ejemplo, de calidad, o todas las normas, en el punto 9 y 10 de la norma, está cómo detectar no conformidades y cómo hacer el seguimiento de la mejora continua. O sea que está involucrado con esto también. Las normas ISO en su forma general están basadas en un esquema de mejora continua. Y todos esos sistemas de mejora continua están basadas en lo que es la resolución de problemas. Entonces, eso es muy importante para tratar de, digamos, entender que la parte de resolución de problemas es muy importante para la mejora continua y para la buena gestión de la organización. Bien, cerrando un poco la charla de hoy, ¿dónde saber más de todo esto? Es acá tienen los links, tienen los links de análisis de causa raíz y de Sologic también, por supuesto, estoy involucrado con ellos. Entonces, ahí pueden ver más y pueden tener más información. Así que bueno, les agradezco la presencia y bueno, para cualquier información ahí tienen los datos y me pueden contactar a mí también.
dentro de mi correo, dentro de mi mail también, o dentro de el LinkedIn y, bueno, ahí mi teléfono también. Así que bueno, les agradezco y los espero en la próxima webinar que estamos haciendo cada 15 días, estamos tocando un tema diferente, no como como un curso, sino para tener este tipo de cosas que puedan ayudar a mejorar los procesos de cada uno de ustedes en las organizaciones. Bueno, les agradezco y nos vemos la próxima.